Hola, bienvenidos. Esto es De Camino, programa 146. Nuestra vertiente 1 es la de Historia de la Filosofía y hoy vamos a hablar una especie de continuación de la saga platónica. Resulta que la academia que fundó Platón duró muchísimo tiempo, prácticamente 1000 años, con distintas ediciones y distintos enfoques. Pero es que el pensamiento mismo de Platón tuvo un impacto tan grande que hay todo un movimiento filosófico que se llama el neoplatonismo. Hereda muchas cosas de Platón, pero también le da un nuevo giro. Así que hoy vamos a empezar a conocer sobre el neoplatonismo, que además tuvo muchísima influencia en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, en la Edad Media. Neoplatonismo a la orden del día aquí en De Camino. Pienso que una de las mejores formas de aproximarnos al neoplatonismo es recordar cuál era el papel que cumplía la religión en las sociedades antiguas, particularmente las de la cuenca del Mediterráneo. Todavía de un modo más concreto, hagámonos esta pregunta y pronto veremos por qué es tan importante. La pregunta es, ¿para qué servía la religión? Es decir, ¿qué función cumplía dentro del mundo pagano antiguo? Resulta que la religión en aquellos pueblos, estamos hablando de la antigua Grecia, estamos hablando del Imperio Romano también, en aquellos pueblos la religión tenía principalmente tres funciones. Y si esto lo estamos comentando, es porque tenemos que ver también cuál era el gran vacío que dejaba la religión y que de alguna manera va a tratar de llenar la filosofía y en el caso que nos ocupa, la filosofía neoplatónica. Veamos de qué se trata. La religión antigua podemos decir que cumplía tres funciones principales. Cuando hablamos aquí de religión antigua, estamos hablando de la religión típicamente pagana. Los tres elementos que debemos destacar aquí son, en primer lugar, uno que podemos llamar una cosmogonía. Una cosmogonía es una manera de relatar el origen de las cosas, incluyendo el origen de los mismos dioses. Las cosmogonías son muy agradables para nuestros oídos porque son fundamentalmente narraciones. En esas narraciones es fácil identificar los personajes, es fácil ver sus pasiones, sus acciones, sus trampas, su grandeza, y esto indudablemente entretiene y de alguna forma educa la mente humana. No se nos olvide que nosotros, seres humanos, somos seres en el tiempo, y por eso la única forma que cada uno de nosotros tiene de mirarse a sí mismo es a través de una narración. Parece que eso tiene una gran influencia en el modo como luego nosotros miramos, o las narraciones son especialmente apropiadas para nuestra mente. En otro plano muy distinto, vemos que Jesús utilizaba parábolas. Las parábolas son narraciones. Bueno, la religión antigua servía, en primer lugar, como una especie de cosmogonía general, para explicar de dónde viene el mundo. Esto se cumple también en otras circunstancias, en otras latitudes. Así, por ejemplo, si nosotros miramos los dioses que tenían, o los personajes divinos que tenían y que reverenciaban los muiscas aquí en Colombia, pues encontramos que hay personajes que enseñaron las artes o personajes que cuidaron de otros, de seres humanos, de grupos humanos. Es decir, que se está explicando un origen. En segundo lugar, la religión cumplía una función que podemos llamar social. Esa función social consiste en asignarle determinados lugares, deberes, derechos a determinadas personas. Así, por ejemplo, entre los romanos
existía la función del sumo pontífice. La expresión pontífice está emparentada con puente. El sumo pontífice era algo así como la persona más alta dentro de la sociedad, o sea, la de mayor jerarquía dentro de la sociedad, para conectar con los dioses. El sumo pontífice debía servir como una especie de mediación entre los intereses del imperio, en el caso de los romanos, y las voluntades de los dioses. Entonces, ahí hay una función social. Esa función social garantiza una cierta estabilidad y al mismo tiempo da unas normas de desarrollo para la sociedad. Otro ejemplo que podemos ver es en el hinduismo. El sistema de castas del hinduismo asigna claramente funciones a determinadas personas. Estos son los sacerdotes, estos son los guerreros, estos son los artesanos y estos son los que no valen, los que no cuentan, es decir, los parias. En las religiones antiguas es muy común este elemento social de diferenciación y al mismo tiempo de estabilidad social, de organización social. Luego debemos destacar también un elemento que es típicamente supersticioso. La superstición tiene un enorme peso en aquellas sociedades antiguas. Muchos generales consideraban que la batalla solo debía darse si había suficientes señales en favor de la victoria. Y esas señales ellos las buscaban a través de distintos ritos, por ejemplo, observar el vuelo de las aves o sacrificar las aves, algunas de ellas, y ver cómo estaban dispuestos los órganos. Estos rituales tenían un papel de superstición, es decir, estaban eran como señales sobrenaturales que le servían a la gente, o debían servirle a la gente, para tomar una ruta en la vida, un elemento supersticioso. Si nosotros analizamos estos tres aspectos, nos damos cuenta que la religión antigua se caracterizaba por ser eminentemente exterior, es decir, se limita a acciones, cosas que hay que hacer. Una religión exterior es una religión en la que no aparece, en la que no entra, en la que no importan las intenciones, las disposiciones, llamémoslo así, del corazón, ni siquiera la convicción misma de la persona. Muchos de estos sacerdotes paganos eran personas que no tenían realmente mayor fe en el sentido usual de la palabra, no tenían mayor fe en lo que estaban haciendo, pero tampoco se les pedía que la tuvieran. El hecho de que existieran estas religiones de tipo exterior marca una palabra clave y es la palabra vacío. Un vacío interior. Un vacío interior que tiene que ver fundamentalmente con preguntas como, por ejemplo, la perfección. La auténtica perfección del ser humano claramente no puede depender solo de bienes exteriores. No se necesita ser cristiano para llegar a esa conclusión. Porque si una persona tiene mucho dinero y utiliza su dinero para sobornar o para comprar prostitutas o para maltratar esclavos o para hacer trampa en las elecciones, pues nadie llamará a esa riqueza una perfección. Hay algo dentro del ser humano que busca realmente lo interior. ¿Cómo podemos acceder a lo interior? ¿Cuál es la perfección interior? Hay otras expresiones que podemos utilizar, como por ejemplo la trascendencia. Trascender es ir más allá de lo inmediato. Literalmente es lo que quiere decir. Es de la misma familia de ascender, descender. Ascender pues va a ser hacia arriba, descender hacia abajo. Trascender es ir más allá.
Pero si una persona quiere trascender, este modelo de religión que tiene simplemente fábulas y que establece deberes y derechos sociales y que luego trata de asegurar cuáles son las ocasiones más propicias para determinadas acciones, nada de eso arregla verdaderamente una situación de vacío interior. Entonces, viene la pregunta por la trascendencia. Además, hay otras preguntas que están relacionadas con la trascendencia y todas nos llevan hacia el modo de lenguaje de Platón. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos por la verdad, o si nos preguntamos por la belleza, o si nos preguntamos por la justicia. En los programas que hemos dedicado a Platón, y en este momento invito a que se vuelva a ellos, en esos programas comentábamos cómo Platón precisamente dirige el pensamiento en una clave de trascendencia, dirige el pensamiento hacia algo superior. En este sentido, aunque Platón es un filósofo, su modo de lenguaje va profundamente al corazón, a las intenciones de muchas personas, no solamente en lo exterior, sino también en lo profundo de su mente, o como solemos decir con una expresión tomada de la Biblia, en lo profundo de su corazón. Es ahí donde conviene mencionar a, un hombre que tuvo mucho que ver, de hecho se le considera el fundador del neoplatonismo. Ese hombre se llamaba Amonio Sacas. Pero él no es el más famoso neoplatónico. Él tuvo un estudiante absolutamente brillante, del cual hablaremos pronto, que es Plotino. Entonces, en una combinación de mística, filosofía, religión, estilo de vida, modo de vida, hombres como Plotino y luego otro muy importante, Porfirio, van a desarrollar un sistema filosófico que está muy emparentado con el modo de lenguaje de Platón, pero que también se distancia de Platón en algunos aspectos. Este es el origen de lo que nosotros llamamos neoplatonismo. En el fondo, repito, es como una búsqueda, una profunda búsqueda de sentido que vaya más, mucho más allá de lo que podía ofrecer esta religión antigua y de lo que podía ofrecer simplemente una colección de relatos o de mitos. Las personas que estaban buscando esa clase de perfección tuvieron oídos para hombres como Amonio Sacas, como Plotino, como Porfirio. Es muy interesante acercarnos a estos escritos y ver cómo y entender por qué tuvieron tanta relación con el mundo religioso, hasta el punto de que el neoplatonismo va a influir en el Islam, va a influir en el cristianismo y va a influir en el judaísmo. Creo que así como nos vamos dando cuenta de las diferencias notables que tiene el neoplatonismo, por ejemplo, con nuestra fe cristiana, también nos damos cuenta que muchas personas dentro de ese movimiento seguramente tenían un llamado, tenían una búsqueda, tenían un anhelo en el corazón. Y por lo menos para mí es casi inevitable sentir una cierta hermandad con ese anhelo, con ese deseo del corazón de estos neoplatónicos. No que vayamos a ser como ellos, no que pensemos lo mismo, pero que hay un parentesco de anhelo, no me lo niegues, por favor. Hasta la próxima, esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.